Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Día Mundial contra las Drogas. Drogas hay muchas drogas, hay algunas legales, hay otras ilegales, hay unas que a las que le hacemos la cruce, como decimos popularmente en Nicaragua. Hay otras que consumimos y ni cuenta nos damos que estamos consumiendo droga y creando a veces adicciones a estas drogas que pasan desapercibidas, que ni siquiera son consideradas en el mundo. Pero bueno, en fin, vuelvo, hay drogas que son legales, hay drogas que son ilegales. Para hablar un poco acerca de este tema, el tema de las drogas y los efectos que tienen las drogas en las personas, está con nosotros Javier Díaz Lacayo, con quien ya hemos conversado sobre temas similares, temas sobre adicciones y demás. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Gracias por abrir las puertas de este canal y de su función social. Drogas, muchas, Javier. Drogas, muchas. Y de muchas de ellas no nos damos cuenta. Aquí tenemos una, y es permitida. ¿Sí? El café, la cafeína, tiene un efecto de droga, es decir, causa en tu cuerpo una reacción que te da energía, que te da alegría, que te da qué sé yo qué cosa, te despabila, etc. Y es una droga permitida, no solamente permitida, sino que además se comercializa y hay hasta anuncios de televisión promoviendo el café. Sí, el concepto en general es tramposo el concepto. El concepto es tramposo porque también una aspirina es una droga. Creo que droga tiene un origen para tratar de solucionar un componente químico interno del organismo que en una deficiencia deja de producirse o de mantener una compensación, y entonces se necesita una administración externa. Hay deficiencias en cuanto al equilibrio, nada más, no necesariamente tiene que ser una enfermedad. Se conoce que el estado de equilibrio del ser humano en cuanto a su motivación se llama homeostasis, que es la zona de tranquilidad, de balance, que después de determinado tiempo abre o permite el ingreso de un estado de necesidad, y esa necesidad después crea un estado de tensión, y ese estado de tensión abre al mismo tiempo las posibilidades para darle solución mediante una acción. Eso a veces es a la velocidad de la luz, porque son estímulos eléctricos en el cerebro, y otros un poco más lentos, como el hambre, como el sueño, o como los procesos del metabolismo. Hay muchos elementos de compensación y sin duda podríamos navegar, por eso digo que el tema es tramposo. Sin embargo, en el tema de la celebración mundial de este día, creo que confiere a esos medicamentos o esas sustancias que en vez de venir a sopesar un estado de estabilidad o una nueva homeostasis o un nuevo punto de equilibrio, más bien empiezan a perjudicar a los órganos, al organismo, al ser humano, a su calidad de vida, a su calidad de convivencia. Porque entiendo que en estas alturas de la humanidad, todas las conmemoraciones de estos días, todos los elementos de rescate y promoción de valores, vienen a agregarle valor a la vida y al nivel de vida y al nivel de convivencia social, familiar, profesional, comunitaria, incluso la personal. Se ha llegado tanto a considerar que hay personas incapaces de
sobrellevar las responsabilidades familiares y sociales que deben de comenzar aprendiendo nuevamente o reaprendiendo o reprogramándose a estar bien con ellas mismas. Y creo que a eso apunta el estado del problema de las drogas y al mismo tiempo la solución. Entiendo que este programa y este canal se dedica no solamente a tocar la temática de los problemas, sino que la temática de la solución. Claro, es que esa es la idea. Fíjate que me quedé pensando ahora que estabas hablando en cómo en algunos países se define o se anuncia la farmacia. Drugstore. Que es la tienda de drogas. Es decir, en inglés, el drugstore. En otros idiomas igualmente ocupan la tienda de drogas. Sin embargo, hay unos lugares que se llaman droguerías. Droguerías. Y hay laboratorios también que se llaman farmacéuticos. Sí, pero entonces las droguerías no necesariamente venden ni siquiera medicamentos. Te venden artículos de tocador, talco, jabones, pastas de dientes, champú, etcétera, ¿no? Y se llaman droguerías. ¿Por qué se llaman droguerías? No sé. La asociación de todos los enseres para la satisfacción del bienestar. Hay una farmacia que te venden calcetines. Y la particularidad de los calcetines es que aprietan y aumentan la circulación. Hay otros champús que tienen que ver algún tipo de asistencia capilar. Hay otros elementos de aparente componentes estéticos y en realidad tienen capacidades exfoliantes. Hay que entender que el ser humano tiene la máquina más maravillosa, que es el cerebro, y que el cerebro coordina sistemas también igual de maravillosos y de complejos. Creo que la ausencia del conocimiento de nosotros mismos o de esa búsqueda de dónde venimos y para qué estamos y cómo funcionamos le ha dado un detrimento en la calidad de vida al ser humano, pues a nivel general. Y creo que además las distintas rutas para alcanzar la satisfacción y la realización, y además las rutas tradicionales, no solamente el que hayan menos rutas, sino que vayan desapareciendo las tradicionales, hacen que las personas poco a poco vayamos sustituyendo nuestra función natural con una importada. Y es ahí donde en realidad yo analizaría el problema de las drogas, porque despersonalizan al ser humano. Ok, mucha gente plantea que el cuerpo humano es capaz de solucionar problemas a través, problemas que se presentan exógenos, a través de su sistema inmunológico. Que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que hemos vuelto haragán, por decirlo de alguna manera, el sistema inmunológico, entonces dejamos de defendernos de ciertas cosas. Entonces ya una gripe, por ejemplo, nos ataca, un virus nos ataca por gripe y nos bota, porque nuestro sistema inmunológico a veces no tiene la suficiente capacidad para poderse defender y entonces recurrimos a los antivirales. Sí, también a veces ese mismo sistema lo hemos confundido con la automedicación o también con la ingesta de alimentos que aparentemente son tradicionales pero traen gluten o que son similares, las semillas estas que son, ay Dios mío, que no son las normales. Sí, el frijol que no es normal, el arroz que no es normal. Los transgénicos. Los transgénicos. Entonces, muchas veces hemos venido engañando al organismo y el organismo se pone a asimilar las propiedades naturales que debería tener un alimento o algo que le entra y se trastorna más bien. Por ejemplo, cuando contaminamos el aire, el smog que respiramos. Por ejemplo, cuando hemos, por cuestiones estéticas, utilizado o un calzado o una ropa diferente. Entonces, tenemos problemas de circulación, tenemos
una desarmonía, estamos desintegrando la armonía del cuerpo. Evidentemente eso es. Pero volviendo, fíjate, al tema del sistema inmunológico, y me voy a quedar con los medicamentos, ¿verdad? Que son en teoría los que sirven para complementar lo que el sistema inmunológico no puede hacer. Es decir, se encontró que de repente vos tenías una enfermedad que efectivamente tu sistema inmunológico no lograba responder a ella, entonces se creó una droga, ¿verdad?, para ayudarte a solventar los efectos de la enfermedad, no necesariamente para curarla, porque no necesariamente para curarla. Hay muchas drogas, hay muchos medicamentos que no curan, que lo que hacen es reducir los efectos, los síntomas de las enfermedades. O estados particulares de riesgo. Voy al acetaminofén, que es tan común, de uso tan común. El acetaminofén te reduce un poco el dolor, te reduce la calentura, pero no te cura el problema, porque no cura el problema. Entonces esto me lleva a pensar, tenemos drogas buenas y tenemos drogas malas. Tenemos drogas permitidas y tenemos drogas de uso restringido y drogas prohibidas. ¿Qué nos hace clasificar las drogas como buenas o malas? Ciertamente no es el beneficio. Creo que el mundo tiene los criterios formados de acuerdo al mercado. Esa es la sentencia que hay de los bienes transables, de los bienes de consumo. Están determinados por una ley de mercado. Entonces, como vos has dicho, hay unas que están promovidas. Hay unas que están promovidas y la promoción es una característica del mercado. Y dentro de su promoción está la minimización de los riesgos o la negación de las consecuencias o de los efectos secundarios. Todas las drogas tienen un elemento de solución parcial, ya lo mencioné. Por eso es que las nuevas drogas dicen, bueno, ahora te va a quitar y no te va a dolor de estómago. Y no te va a dar problemas en el hígado. En el hígado. Sí. O no vas a tener los residuos. Los residuos. Cuando vos tenés a alguien en un hospital que le van a dar un tratamiento y es una enfermedad un poco complicada, por eso se reúnen las juntas médicas. Porque alguien le va a dar un tratamiento, el otro dice, no, pero me vas a dañar el riñón, porque ese tratamiento lo vas a poner más de 21 días. No, espérate, dice el otro. Pero es que es cierto, pues, le van a dar ese tratamiento, pero para no dañar el riñón me le querés bajar la presión, dice el cardiólogo. Y este hombre no puede estar, necesita un flujo sanguíneo mayor, porque necesita cicatrizar. Hay un montón de cosas complejas que es interesante que las abordemos para que veamos que el tema es universal y que así de universal demanda el conocimiento de las personas. Y con eso podamos nosotros incitar a que la población que nos ve se ponga a leer un poco acerca de los primeros, Galeno, Hipócrates. De hecho, se sabe que en el equilibrio que hay en el cuerpo humano, los primeros estos que eran Hipócrates y Galeno determinaron cuáles eran los temperamentos. Estamos hablando de 600 años antes de Jesucristo. Entonces decía, hombre, fíjate que este es un individuo que tiene un organismo cuyo fluido predominante es la bilis negra, flemático. No, su fluido predominante es la bilis amarilla, es colérico. No, su fluido predominante es la sangre, es sanguíneo. Y así van. Sí. La flema era el flemático, perdón, y la bilis negra, el melancólico, perdón, corrijo. La sangre el sanguíneo, la bilis amarilla el colérico, la flema el flemático y la bilis negra el melancólico. Y estás diciendo que pues si fueran en proporciones iguales, la cuarta parte de la población mundial tiene esas características. Y entonces esos eran los elementos de clasificación. Entonces uno creaba empatía, como las sociedades
se desarrollaron y evolucionaron mediante la empatía. Entonces, vos eras sanguíneo, entonces el sanguíneo es una persona de contacto. Entonces yo te daba la mano, no solo te daba la mano, te daba el brazo y te decía, y además es de palabra de afirmación, buenos días, buen hombre. Entonces, las cosas que yo te decía tenían una función. Porque esas palabras creaban en vos la producción de endorfinas, de serotoninas, de dopamina, de adrenalina, una composición que te creaba además una química o una mezcla química que era agradable a tu metabolismo, a todo, y entonces era una persona feliz, en armonía. De eso se trata. De ahí viene, pero como hemos perdido, repito, esa capacidad social, si yo pudiera dar mi perspectiva en el tema, es que las drogas toman auge al ir perdiendo la capacidad social. Y al ir perdiendo la capacidad social es al ir perdiendo la empatía. Ok, fíjate, una cosa, vamos a hacer una pausa. No estoy estableciendo un problema con los medicamentos. No, todo lo contrario, los medicamentos tienen razón de ser. Alivio. Cuando se utilizan adecuadamente, surgen o surten efectos deseados en la salud de las personas. Y no estoy estableciendo un problema con los medicamentos, que son drogas. Son drogas porque especialmente por el proceso como se han constituido. Sin embargo, lo que estoy estableciendo es que hay algunas drogas que son permitidas, aceptadas, utilizadas sin mayor problema, y hay otras que no y que están prohibidas. Entonces, establecer un poco por qué estas razones de aceptación o negación de cierto tipo de droga. Vamos a hacer una pausa, regresamos y voy a poner un ejemplo clarito de una droga que es utilizada para efectos médicos pero que está prohibida. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Decía en la parte anterior que no estoy estableciendo ningún problema con los medicamentos, no estoy en contra de los medicamentos. Muchos medicamentos, la mayoría de los medicamentos surten efectos positivos en los pacientes. Hay algunos que tienen efectos secundarios, pero ese es otro tema. Yo lo que estoy estableciendo es el tema de las drogas que se permiten y las drogas que no se permiten. Y ahí, en este caso, para tocar solamente el tema de la medicina, hay una droga que es no permitida, que está sancionada, que está cuestionada, que es perseguida, etcétera, etcétera, etcétera. En el siglo XIX era el boom de las drogas y viajaba la gente de la Europa hacia el Oriente para conseguirla. Habían lugares en donde se consumía públicamente o privadamente en grupo este tipo de droga. Para algunos casos estaba bien visto porque era de sociedad, porque era la gente de sociedad la que lo podía hacer. Para otros casos estaba muy mal visto, pero hoy tiene un efecto médico o un uso médico siendo una droga prohibida. Porque eso quiero establecer y dejar muy claro, siendo una droga prohibida. Se trata de los opiáceos, es decir, de aquellas drogas que están basadas en opio. Y estas se utilizan cuando hay mucho dolor, especialmente, para poder reducir el dolor del paciente, por un lado, y para poderlo sacar de esa realidad de dolor que está viviendo, para procurar hacerle al paciente. Es el uso de rutas alternas de esa conexión eléctrica. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema inmunológico, el gran hallazgo de la medicina, la droga genial fue la penicilina. Perdón. Salud. La penicilina, que fue un gran hallazgo, pues porque vino a reducir unas tasas de mortandad, lo mismo que otras vacunas. Pero vamos a que el ser humano tiene una ruta de aprendizaje
Y esa ruta de aprendizaje, generalmente emocional, es la que le determina una capacidad de respuesta. Un estímulo, una respuesta. Entonces, en la misma deficiencia, porque esto es por deficiencia, si fuera natural, la misma evolución social y la misma evolución de la especie la iría coronando. Pero es que hubimos partes de la humanidad que no éramos la mejor versión. Hubimos parte de la humanidad que no éramos ni la versión genética ni la mejor versión social. Porque está determinado que la composición genética, está demostrado que la composición genética está determinada por la composición social. ¿Ya? Los países que andan a pie, que usan la bicicleta, que se mueven, que no tienen aire acondicionado, que no hay computadora, que conservan el elemento social que está determinado en una curva donde vos puedes hacer pronósticos y proyecciones. Pero el cambio en la estructura social inhibe algunos elementos naturales. Ese par ordenado, estímulo, respuesta. Y es ahí donde viene la medicina. Como todo está determinado en el cerebro, pues algunas drogas es ahí donde están dirigidas. Hay una que va al estómago, entonces que el estómago pida menos, suelte más insulina, o el páncreas puede tener más insulina que esto, el otro, que esto tenga menos acidez. A la hora está bien, pero hay otros que está determinado por el cerebro. Entonces hay algunas drogas específicas que o inhiben o estimulan la capacidad cerebral. Y eso es llevarte a otro universo. Esa es otra persona. Y eso es lo que sucede. Mira, me voy a salir de los medicamentos para que no digan que estoy anti-medicamentos, porque no es esa la idea, vuelvo, repito. Pero hay algunas sustancias, vamos a decirlo así, plantas que se ocupaban culturalmente, y que de alguna manera el mercado convirtió en una droga terrible. Hablo del caso de la hoja de coca. La hoja de coca servía para estimularte en los largos caminos de los Andes. Sí. Especialmente cuando llevabas mensajes, llevabas cargas en largos trayectos, poco alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento es la presión atmosférica. Además, el tema de la presión atmosférica. El día de hoy vos llegás a países andinos, a países muy altos, Ecuador, Bolivia, en el mismo Chile todavía, en algunos lugares de Perú, y te ofrecen un té de coca. Sí. Te ofrecen un té hecho de hojas de coca. Y eso no tiene mayor problema porque no te va a causar ningún tipo de adicción, sino que te va a dar una mejoría en tu estado anímico. En el caso de la presión atmosférica, te va a ayudar a estabilizar tu presión interna junto con la presión externa que está produciendo la atmósfera por la altura en la que está. Ok, estamos. Sin embargo, maquiavélicamente, maliciosamente se vio esos efectos que tenía la hoja de coca y se convirtió... Se vio los efectos de la hoja de coca en otras condiciones. Y se procesó para crear otras condiciones de la hoja de coca. Así es. Entonces, y se volvió una droga perseguida, maldecida. Fuera de control. Sí. Es que lo que sucede es el control. Mira, en México también hay unas alturas increíbles. En México. Y ocupan sustancias. Unas similares. Generalmente también de origen, o sea, de los pueblos originarios. Sí. De las culturas originarias. Pero es que ahí voy, fíjate que el opio, es decir, en Asia, no tenía el fin y objeto que llegó a tener luego cuando llegan los europeos y descubren que existe ese asunto. Claro, porque en Asia lo que hacía era una introspección
para encontrar tu verdadero yo, sentirte feliz con el entorno que era la piedra, el zacate y el cielo. Y entonces los seres humanos que llegaron ahí, que tenían otros elementos programados en su ser de satisfacción, ni el polvo, ni la piedra, ni el agua, ni el cielo eran de... Entonces ellos necesitaban sentirse bien con otros estímulos, porque esto empieza con la descompensación, y eso es interesante, ya ir aterrizando, ir sacando los alerones, porque si la gente se descompensa, se inhibe emocionalmente, y al inhibirse emocionalmente se enferma físicamente, que es la psicosomatización del problema. Y el problema es ese, que el ser humano empieza a tener una deficiencia por no saber interactuar con su entorno y por no saber interactuar con uno mismo. Ahí viene, ese es el principal desestabilizante. Tengo un problema de que yo me he configurado o me he programado desde mi niñez o venía bien, en algún lado me es bien, donde ya no siento la misma satisfacción, donde la gente empezó a sentir empacho. Entonces, qué lindo el sol, qué lindo el sol, qué lindo el sol. Ya me tiene aburrido el sol. Qué linda la naturaleza, qué linda las plantas, qué lindo el trinar de los árboles. Ya estoy empachado de esa. Qué linda la familia, qué linda la humanidad. Ya me empaché de la humanidad. Y la gente empezó a tener empacho. Y con ello la necesidad de tener en su cerebro o en la lectura de su cerebro una información diferente que no le diera empacho. Y entonces viene la ilusión. Creo que los problemas principales de la droga, el parteagua de la droga, es aquella que crea una ilusión. Eso para mí sería, pues, como un definitorio. Como experto en la ingesta de drogas, ese es el elemento principal, que es cómo me siento. O sea, vos me podés ver por fuera igualito, pero yo por dentro ando en otro plano, tengo otra percepción. Y no necesariamente por una alucinación, estoy estimulando otras zonas del cerebro que tradicionalmente el entorno y el medio de vida y mi inercia no estimulan. O sea, ¿cuánto tengo yo de no estimular mi cerebro con determinado grado de oxígeno? O sea, que la concentración de oxígeno del cerebro, la gente a veces experimenta indicadores de concentración de oxígeno hasta que le ponen una mascarilla, y no porque anda en el bosque caminando con un aire fresco a determinada altura. Claro que tiene que ver la presión, porque la presión o te expande o te comprime los pulmones, que exactamente lo que le pasó al Titán. Al Titán, sí. Que no aguantó la presión del peso del agua y implosionó. Pero exactamente sucede lo mismo. Para que vos no implosiones tus pulmones, no estás en hacia adentro, entonces vos empezás a tener un agente que expande, un estimulante, sí, expande los bronquios. Entonces puedes tener mayor cantidad de aire, o sea, volumen de aire, y de este volumen de aire la concentración de oxígeno. Y con la concentración de oxígeno, una mejor manera de pensar. O sea, el cerebro vive del oxígeno. Y el oxígeno viene a través de la sangre, que a su vez tiene que ver con la presión. Entonces, lo que fueron descubriendo a prueba y error es que, bueno, masticar tiene tanta concentración, me pone tanto bombeo, tanta concentración de oxígeno en determinada zona del cerebro. Vamos a ver si la hacemos líquida, vamos a ver si la cocinamos, vamos a ver si lo usamos con otra valencia, vamos a ver si la llevamos a estado sólido, después al líquido, después a bombón, y le damos 2 vueltas. Entonces lo que son las equivalencias, como cuando estás en tercer año de química del colegio, y entonces es una solución equivalente, pero tiene otra valencia. Entonces, al tener contacto con el oxígeno, con otra, se potencia de una manera diferente. Hace una reacción química diferente. Y entonces ahí empezaron a ver, no jodas, empezaron a poner coca y ya no pensaba en el hemisferio tradicional. Yo que soy cuadrado, científico, porque pienso con este hemisferio del cerebro, ahora ando artístico, ando agogó, ando porque estoy pensando en el otro. Que no es malo, pero no es la persona tradicional. Y entonces mucha gente se confunde, o nos confundimos,
porque nos gustó la experiencia, entonces ya no queremos a la persona natural y nos dejamos de querer a nosotros mismos. El problema principal no es que tanto daño me voy a hacer. El daño comienza cuando yo me dejo de querer a mí mismo, cuando yo dejo de querer la versión que esto soy ahorita, porque soy producto de mis hábitos, de mis tendencias. Si yo quiero una mejor versión de mí, debo de cambiar mis hábitos y mis tendencias. Pero como prefiero la remuneración inmediata, entonces me meto una droga y ¡pum! Estoy, según yo, según mi mente, según mi propia versión, en otra nueva. Ok, voy a hacer una pausa porque me quiero quedar por aquí en un momento, porque ya estamos hablando del efecto que tiene la droga, es decir, ya vimos en el medicamento tiene cierto efecto que ayuda a mejorar tus condiciones de salud, ¿no? Incluso con el uso de los opioides, te reduce el dolor, y logra hacer que esquives el momento que estás viviendo en ese instante, ¿no? Incluso sacarte de una agonía. Vos podés estar agonizando de un balazo y el opioide te saca de esa depresión mental, de la agonía, y entonces dejas de pensar de que te vas a morir y es posible que no te muras. Existe esa posibilidad, aunque bueno, también existe la otra posibilidad de que te vayas más rápido en ese caso. Okay, pero bueno, en fin, pero vamos a hablar acerca de esos efectos que tiene en la persona y por supuesto en la sociedad, como la persona como base de esa sociedad y el uso de las drogas. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Javier Díaz Lacayo Ugarte a propósito del Día Mundial en la lucha contra las drogas. Decíamos que habíamos establecido que las drogas en muchos casos se determinan buenas o malas por asuntos de mercado. Incluso por asuntos de mercado se legalizan o no. Tienen algunos usos terapéuticos más allá de los efectos que causan, pero en sí el uso de la droga provoca una evasión de la realidad de la persona que la consume. Y esta evasión tiene sus efectos, pues, es decir, en las personas tiene una serie de efectos que van desde el ámbito personal. La evasión es mental, emocional y espiritual. Sí, el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito comunitario, el ámbito como nación también. Es decir, todo eso no parece. No parece, te desconecta. Pero total y absolutamente tiene estos efectos en todos estos ámbitos. Empecemos por el ámbito personal. Bueno, mira, desde que yo tengo uso de razón, aunque no siempre la agarré con la razón, he escuchado a las drogas diles no, antes de pensar. Lee, mira la experiencia ajena, pero no te atrevas a meterte con Sansón a las patadas. En primer lugar, a las drogas diles no. A las drogas diles no. Eso es lo primero. Ese es el plano personal. Porque una vez que la droga sustituye una función que te da recompensa y placer, no puedes sustituir a la droga. O sea, sí se puede. Alcohólicos Anónimos lo demostró. Alcohólicos Anónimos tiene 88 años, es un programa público. Las personas son las anónimas. El programa es público y vino a dar solución después de 6.000 años de medicina, de religión y de moral. Porque, bien lo has dicho, crea un conflicto en las personas y lo deshabilita para los convenios sociales, lo deshabilita
para el cumplimiento de las normas comunitarias y religiosas. Vive una mentira. La principal característica, bueno, lo habíamos mencionado hace algunos años, pero vamos a volverlo a decir. El tema toca 3 vertientes: la droga, la drogadicción y el drogadicto. Son 3 escenarios diferentes. Ahorita estamos hablando de la droga. Y el principal mensaje del día que estamos conmemorando, que es el Día Internacional o el Día Mundial de Lucha contra las Drogas, es: a las drogas diles no. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Después vamos a ver. Pero primero, a las drogas diles no. Fíjate que me voy a quedar, antes que continúe, porque inmediatamente me ha llevado el pensamiento a el Evangelio de la liturgia propuesta para este domingo que pasó, ¿no? Llama a Jesús a no tener miedo. A no tener miedo al que puede destruir tu cuerpo. Pero sí, tenés que ponerle atención, dice Jesús, aquel que puede destruir el alma. Y esa es la droga. Esa es la droga. Precisamente te hacía de que el enfoque de la droga es que corrompe la mente, la emoción y el espíritu. Entonces, el alma, ya también lo hemos dicho, y programas de repetición, el alma es mitad emoción y mitad espíritu. Entonces, tenerle miedo al que te puede robar, matar la emoción, el ánimo, la actitud. Porque la actitud es como un alternador. En la medida en que caminas, sigue cargándose. Se deja de cargar, te inhibís, y es casi imposible, solamente una acción externa. La droga, a la droga dile no. Ya la drogadicción es la predisposición que hay en el cerebro para tener una ruta obsesiva con el placer y la recompensa, que es lo que normalmente se le consideraría a alguien un religioso o un sin límite. Esa es la obsesión sumada a una compulsión, que es el mismo cuerpo el que después lo pide. Y el drogadicto es la persona que sufre las consecuencias y que arrastra estadísticamente, directamente, además, a 8 adicionales. Donde hay un drogadicto, sufren 9 personas de manera directa. El jefe, el vecino, el papá, el hijo, el hermano, la esposa, la novia, el amigo. Y un día estaba con uno de mis mejores amigos, Augusto Vargas, le mando un abrazo. Y el gordo Augusto un día me preguntó, hace 35 años más, decía: brother, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo soy drogadicto, ¿sí? Ya un drogadicto que no consumo, pues, pero llegué a esa condición. Y me decía: Augusto, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces está el amigo, el vecino, el jefe, a la persona al que lastimás indirectamente, al que le robás. Entonces, la droga, la drogadicción y el drogadicto. Vámonos con la droga, que es el argumento. La droga es algo que está dentro de una asimetría de información social tal que es el verdadero peligro. Hace falta informarnos, hacen falta más programas de esto. Y hacen falta más personas autorizadas por Dios, por el que dijo no teman, por el que hizo la advertencia, porque es el único facultado para solucionar el tema de la drogadicción y devolverle la vida al drogadicto. La droga en sí no hace nada si no tiene contacto con una persona. Al tener contacto con una persona puede convertirlo en drogadicto y a su condición en drogadicción. Por eso
La estrategia dominante es única. A las drogas, diles no. Vos no te podés volver drogadicto si no entras en contacto con las drogas. Y te podés volver drogadicto a partir de que entras en contacto con las drogas. Una moneda al aire que yo recomiendo no lanzar. No lanzar. Entonces, la droga tiene ese componente de ilusión. Estamos hablando ya de la droga donde más allá de la comercialización, más allá de la ética, más allá del juramento hipocrático, volvemos a lo mismo. Citamos a Hipócrates en los temperamentos y a Hipócrates en el juramento, que es para tratar de hacer la empatía. Entonces la droga que destruye empatía, esa es la droga mala. Primero la empatía con el sistema, después la empatía con tu identidad. En esta nación la identidad y la dignidad están asociadas. Y mi padre es uno de los precursores en el rescate y la promoción de la identidad y la dignidad nacional. Valga la aclaración, la justa aclaración. Pero ese conflicto que se crea con el individuo, con él mismo, al no alcanzar la satisfacción con los métodos tradicionales, al principio entra en un conflicto de autocensura, al meterse droga al principio, y entra en ese problema y esa goma moral. Pero la satisfacción está encima de todo. Y la justificación de la misma está encima de todo. Y te autodestruís, te estás muriendo, pero no encontrás otra ruta de satisfacción. Y en el camino vas perdiendo dignidad, no solamente vas perdiendo categoría de persona. Vos me decías durante la pausa, se vuelve persona de segundo nivel, de segunda categoría. Pero es que es mucho más allá de eso. Es decir, perdés total y absolutamente la dignidad. Te deshumaniza, sí. te deshumaniza. Y eso hay que hacer el llamado, porque he tenido la oportunidad de, gracias a Dios, de estar por esta misma función en muchísimos países del mundo. Y tener este tipo de enfoque universal. Los drogadictos somos seres humanos de segunda categoría. Hay que ver, el alcohol es una droga, el alcohólico es un drogadicto. Entonces, los drogadictos somos seres humanos de segunda categoría. O sea, vos llegás con un episodio situacional por exceso de droga, por la misma adicción, y el Seguro Social no te paga nada. Lo que sucede el conflicto espiritual más que moral es que el drogadicto no tiene autoridad, no tiene voluntad sobre sí mismo, no tiene capacidad sobre sí mismo. Entonces hay que tomarlo de la mano. A veces quien te toma de la mano es Dios, pero también otros seres humanos nos tenemos que tomar la mano. El tratamiento entre iguales que tiene el enfoque del programa público Alcohólicos Anónimos tiene su poder en que Dios autoriza al inservible y lo vuelve servible. Y entonces el poder es que solamente otro como vos te puede ayudar. Esa es la máxima restitución que hace Dios en el ser humano al salvarlo de la drogadicción. Salvarlo un día a la vez, ¿verdad? Sí. Pero esa es su restitución. Entonces, son muy difíciles los programas sociales, son muy difíciles los programas médicos y son muy difíciles los programas religiosos, porque el ser humano se le quiere robar la gloria a Dios. Entonces dice que es el mejor sistema de salud de ese país, o dicen que es el mejor sistema moral de ese país, o dicen que es el mejor la iglesia o el mejor pastor de ese país. Y eso no existe. Porque 6.000 años fracasaron, ya. Solamente es el enfoque entre iguales, que es un enfoque de humildad. Es un enfoque de morir y volver a nacer. Que esa alegoría es la reprogramación conductual. Volver a inscribir pares ordenados entre el estímulo y la respuesta, donde la respuesta sí me cree un nivel de satisfacción y de realización óptimo, sin necesidad de una sustancia ajena. Ok, un nivel de satisfacción, y yo me quedo pensando en las imágenes, Javier, que hemos visto, especialmente de comunidades en los Estados Unidos, donde hay personas
en grupos o solas, pero por lo general en grupos, que están bajo los efectos de droga y parecen, no sé, cualquier cosa, sí, es decir, no caminan en las calles, incluso han hecho en las redes sociales como chacota de ese asunto, que es preocupante además que se haga chacota sobre este asunto tan preocupante, valga la redundancia, de gente que no responde absolutamente a nada, que están detenidos en el tiempo, que están caídos en el suelo. Ayer estaba viendo por vez número 1000 El Padrino. Ajá. Un clásico del cine. Y están con el dilema de si venden o no drogas, pues, porque en ese entonces la mafia estaba controlada por un grupo de inmigrantes. Y decían uno de los poderosos: nosotros vamos a vender droga en tal barrio porque hay un grupo racial ahí. Y no me importa que eso se destruya. Finalmente ese grupo racial no tienen alma. Esos son los criterios. Sí. Esos son los criterios. Y cuando hablamos de sociedades, pues, así pues, debe ser cosmopolita, pero también con mucha población inmigrante que es ilegal, esas cifras no se cuantifican. O sea, es por eso que te digo que somos seres humanos de segunda categoría. Porque el que es enfermo y además es ilegal, ese no cuantifica. No hay estadística. Medio millón de personas al año, mueren producto del consumo de drogas. 500,000 de personas al año. Hay 200 millones de usuarios de marihuana en el mundo. Pero 500,000 es por causa directa del consumo de drogas. Entonces estamos hablando... te estrellaste, andabas bolo, o te pegaron un tiro entre dos bolos, o te puñalearon, o te ahogaste en un vaso de agua, bolo. O como Michael Jackson, que desde para arriba, después otra pastilla para abajo y ¡bum!, te dio un infarto. Que ese a veces es lo más grave, es decir, necesitas una que te sube y una que te baje porque estás muy arriba. Es que le quitas la capacidad al cerebro y al organismo de autorregularse. Entonces, por eso, por querer algo inmediato, la remuneración inmediata, entonces, perdés. O sea, necesitarías a alguien que te haga una máquina nueva y eso es imposible. El ser humano necesita ser feliz. Sí, es decir, es inherente al ser humano, tener felicidad, tener satisfacción. ¿Verdad? A veces no le encontrás y eso te lleva a caminos torcidos para encontrarla, que es el consumo de la droga. La mediocridad, porque estamos programados para ser fuertes y valientes en busca de esa felicidad. Ok, vamos a hablar acerca de eso tras una pausa en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores, la felicidad, la satisfacción, estar satisfechos, estar feliz, son sentimientos, son deseos que son inherentes al ser humano. El ser humano necesita estar contento, necesita estar satisfecho, necesita encontrar propósitos, ¿verdad?, que le satisfagan. El profesor Orlando Pineda Flores, presidente de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, que se ha dedicado a la alfabetización en Nicaragua por más de 40 años, ¿no?, dice que él encontró la felicidad en el servicio. Sí. Y él es feliz. Y él te dice: yo soy una persona feliz, ¿no?, porque sirvo, doy, aporto, soy útil. Eso sucede por ejemplo, como ventaja en nuestra nación, que aunque tiene una política de inclusión y de diversidad a las distintas tendencias que las personas escogemos para alcanzar nuestra felicidad, tenemos grandes referentes, por ejemplo, como la Revolución Popular Sandinista.
que ese referente de nacionalismo, de identidad, de dignidad, de promoción y amor a la vida, nos aglomera un poco. Porque en la dispersión a veces te perdés. En la mayor parte del mundo, ya los que los padres hemos encontrado como ruta de realización y socialmente se lo ofrecemos a nuestros hijos, ya en otros países dicen que no, y hay países donde a los 10 años están tratando de que los niños tengan la libertad de emanciparse, de elegir su opción sexual, no sé con qué criterios, ¿verdad? Pero de tomar elecciones drásticas, sobre todo que no tienen que ver con los modelos heredados. Entonces, como que los lanzás al vacío para algo que no los has preparado. Los lanzás a un mundo del cual no están preparados. Entonces, es contraproducente y criminal. Entonces, sí me parece que el hecho de que en Nicaragua tengamos un país que tiene patente una revolución y que esta y la vivencia de nosotros dentro de la revolución para amar y servir sea uno de los argumentos que podamos heredarle como ruta de satisfacción a nuestros hijos y al esquema social, porque además lo heredamos a otras personas. Amar y servir es un buen elemento que se excede en la oferta para poderle hacer frente a este grave problema que es la falta de identidad o la falta de realización, y que haga que se rompa ese aviso inicial de a las drogas diles no. A las drogas diles no debe ser la constante. Es más serio ese el programa de hoy, a las drogas diles no, porque ese es el mensaje. No hay mejor manera de luchar contra las drogas que esas sencillas palabras. Di no a las drogas. Esa es la primera. Hay por ejemplo, en nuestro país, ventajas comparativas a nivel regional, pues que es la estrategia de seguridad ciudadana y humana, que es que Nicaragua es un muro de contención contra el narcotráfico y el crimen organizado, y hablamos de la trata de personas y de órganos, además de el modelo social y el modelo comunitario que tiene la Policía Nacional y otro tipo de autoridades. O sea, sabemos que Nicaragua, independientemente que no sea nula su exposición, es menos y bastante menos que en otros países. Y nosotros tenemos una cercanía con Colombia, y además tenemos esta situación de que la cocaína no está destinada a nosotros, sino que nuestros corredores, pues, terrestres y marítimos y aéreos, son los que le sirven al negocio de la cocaína que tiene como mercado Estados Unidos. Te decía, 200 millones de personas consumen cocaína, son los usuarios de la cocaína, 200 millones de personas. Ok, pero mira, es decir, sí, hay una política fuerte del gobierno de Nicaragua en cuanto al tráfico. Yo supongo, porque la verdad es que no sé cuáles son los números, pero supongo que en el consumo de las drogas ilícitas no estamos comparados con otros países, porque existe el consumo de drogas ilícitas en Nicaragua. Sí. Lo que pasa es que tal vez no está en niveles tan altos, pero el consumo de drogas lícitas, de drogas legales, eso sí es un verdadero problema. Bueno, yo te puedo hablar del caso. Y entonces, mira, el gran problema es ese. Es decir, identificar, vos decís, di no a las drogas, pero el asunto es identificar qué cosas son las drogas. Exactamente. Porque, es decir, toma, hombre, Javier, échate un traguito, hombre. Si no te va a hacer daño. El traguito, la pastilla. Sí. La pastilla. Todas las benzodiazepinas. La diazepam, la lorazepam, la clonazepam, todo eso. La alprazolam, el tafil, la ribotril, condicionan tu cuerpo, cambian tu metabolismo, distorsionan los procesos naturales del sueño y la digestión. Hay tantos fenómenos asociados a la ingesta de este tipo de medicamentos. Es que yo no puedo dormir, pues puedes dormir porque tenés problemas de digestión.
no puedes dormir porque tenés problemas de estrés, no puedes dormir porque usas pantalla electrónica después de las 7 de la noche. O sea, ya se ha avanzado tanto en descubrir los agentes que distorsionan el balance del ser humano en los procesos naturales de la comida, de la dormida, del apetito sexual, del instinto de seguridad, de la satisfacción por la realización que está asociada al trabajo y a la actividad y al esfuerzo físico. O sea, lo que es la pirámide de Maslow, que es lo que determina las necesidades básicas y su satisfacción, eso está roto con estos pequeños elementos y esta dosificación libre de las drogas legales. Entonces, no hay que perder el concepto de que la droga es droga y es inofensiva mientras no entre en contacto con una persona. O sea, antes yo tengo que decirle que no y tengo que racionalizar su consumo 1 y 1000 veces. Tengo que racionalizarlo, tengo que intelectualizarlo, pero no como un mecanismo de defensa, decir, es que yo me lo tomo porque no duermo. Ay, es que yo fui a la guerra y esto es postraumático. Ay, es que yo quedé con el luto de mi papá. Ay, es que No, es al revés. Es racionalizarlo e intelectualizarlo, pero para prevenir mi contacto. Los psiquiatras más exitosos son aquellos que en su diagnóstico su primera opción es no recetar el medicamento que deberían recetar. O sea, viene el psiquiatra y dice, aquí tenés del punto A al punto B una desconexión eléctrica. Este medicamento hace el cableado. Esa sería la primera opción. Pero el mejor psiquiatra es el que dice, no, vamos a buscar el milagro u otra ruta menos inmediata que estimule la creación de este arco eléctrico, que es este cableado. Ese es el mejor psiquiatra. Ese es el mejor psiquiatra. Pero este es el tratamiento. Por eso el problema es que no nos damos el tiempo de conocernos a nosotros mismos. Porque no nos damos cuenta de que tenemos un enorme potencial y enormes valores que tenemos que tabular y validar con el entorno social que cada día es más exigente y más cambiante. Con solamente, fíjate, las personas que nos gusta leer e informarnos. Nosotros estamos claros de que las efemérides. Pero la persona que no está clara de las efemérides tiene hoy vamos a celebrar el Día Mundial de la Lucha contra la Droga. Mañana el descubrimiento de la penicilina. El otro día la revolución. Entonces, hay tantas cosas cambiantes y uno siempre en el mundo actual quiere satisfacer su proyección, quiere ser experto en todo, cuando no ha tenido capacidad de lectura, cuando no ha tenido protagonismo. Entonces, el mundo se vuelve cada día más exigente por el uso de dispositivos de información, que la información es incompleta, es decir, tiene una asimetría. Entonces, el primer filtro es que yo siento indirectamente una demanda social de mí respecto a una humanidad que tampoco parezco importarle. Y yo te lo digo porque yo trabajo con las personas que llegan a los centros de rehabilitación y yo les doy el acompañamiento para que se den ese tiempo, en ese espacio, para poderse encontrar a sí mismos. Ok, mira, el tiempo se nos voló, Javier. Solamente quiero dejar establecido una cosa. La droga te esquiva de la realidad. Por supuesto. Ok, bajo ese principio, o bajo esa definición, la droga hace que esquives la realidad, te saca de la realidad. Viví una ilusión. Identifique la droga. No importa que le digan que son legales o que son ilegales. No importa que le digan que son o que no son. Porque, por ejemplo, esta no está definida como una droga.
y sin embargo sí puede convertirse en una Por droga. supuesto, porque ya crea adicción, Sí, crea dependencia. puede convertirse en una droga. Entonces, bajo esa definición, yo lo invito a reflexionar para poderle decir no a la droga. Gracias, Javier. Sí, solamente quería terminar. Por la misma experiencia en los centros de rehabilitación, te decía, que está dividida entre las personas adictas con drogas ilegales y con drogas legales. Y con drogas legales, sí. Y con drogas legales. Gracias a vos, Néstor, y gracias a las personas que siempre estamos pendientes de este espacio que nutre a la familia, nutre a la sociedad y nutre a la humanidad. Gracias, Javier. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.